y vamos a abrir nuestro libro número 19, volumen 19, el 1 de julio de 1926. Ahí empieza nuestra primera reflexión. Me han pedido que comparta con ustedes 2 puntos. Primero, los 4 grados de vivir en la divina voluntad. Y segundo, la importancia del conocimiento del libro de cielo, es decir, de los 36 volúmenes que nuestro Señor Jesús le dictó a Luisa Picarreta. Y ahora estamos en el volumen 19, en la fecha 1 de julio de 1926. Y Jesús le va a explicar a Luisa que no hay santidad sin la voluntad de Dios. Y todos los santos que han existido en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, se han forjado en la voluntad de Dios. Y los santos han alcanzado grados de santidad dependiendo del conocimiento que adquirieron de la voluntad de Dios. Y dice Luisa, estaba haciendo mi acostumbrado acto en el supremo querer, es decir, en la voluntad de Dios. Y pensaba entre mí, ¿será posible que todos los santos del Antiguo Testamento que se distinguieron con la potencia de los milagros, como un Moisés, o un profeta Elías, o algunos de los otros profetas, que hicieron tantos milagros? ¿Y qué decir, dice Luisa, de todos los santos después en el Nuevo Testamento? Los apóstoles, el gran San Pablo, San Juan, el místico de los místicos, y tantos santos a través de la historia. Y Luisa se preguntaba, ¿será posible, Señor, que todos estos santos no poseyeron el don de tu divina voluntad? No. Solo vivieron a la luz de mi voluntad, pero el don todavía no había sido derramado, y menos en el Antiguo Testamento, porque a todos los santos, le dice Jesús, del Antiguo Testamento, como a Adán, les faltaba el divino Redentor. Y primero tenía que establecerse en el mundo el reino de la redención. Pues ya estaba el reino de la creación, pero tenía que venir el reino de la redención con nuestro Señor Jesús. Y primero tenía que establecerse el reino de la redención, es decir, la iglesia que Cristo fundó con toda su vida sacramental, con la sucesión apostólica, el papado, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, etc. Y todo el pueblo de Dios bautizado. Y tenían que transcurrir 2000 años de preparación, porque todo lo que hizo Jesús durante su vida terrena, en la obra de su redención, era como poner los cimientos, los preparativos, las primeras enseñanzas útiles de lo que vendría después con la llegada de Luisa Picarreta. El tercer reino, el reino que venimos pidiendo desde hace 2000 años en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra de nuestra humanidad como se hace en el cielo. Y decimos, venga tu reino, no el reino de la creación, ya vino,
No el reino de la redención ya vino, sino el tercer reino, el tercer fiat, el reino de la divina voluntad. Y este reino se inaugura en la tierra con la llegada de la primogénita, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Y Padre, me estoy fijando que no hay ni una imagen de Luisa aquí. Debemos tener una imagen de Luisa. Sí, de Luisa Picarreta. Sí, muy importante. Porque allá al fondo, justo aquí, estoy viendo a la Madre y Reina de la Divina Voluntad, que es la Santísima Virgen María. Y la advocación que mejor representa a la Divina Voluntad es nuestra Madre Santísima. Bueno, pues aquí con los controles la detenemos, con 2 controles, Padre. Aquí con 2, no, párala más, un poquito más, si no, no la van a ver, se nos va a caer Luisita. Ahí está, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Y miren, chiquita, como le gusta ser a ella, y le decimos de cariño, la Picarretita. ¿Sí? Así ella quiere pasar siempre desapercibida, pero pues no lo logra. Y ese era su dolor cuando se entera de que por orden del obispo de Trani Barletta, allá al sur de Italia, en el pequeño pueblito de Corato, donde vivía Luisa, pues el arzobispo aprueba, pone el imprimatur y el nihil obstar en los escritos por medio del padre San Aníbal María de Francia. Y cuando le comunican a Luisa, para ella es una pena muy grande, porque ella le decía a Jesús, ¿cómo se va a publicar esto que sucede entre tú y yo? Te he revelado, te he abierto mi corazón y tú el mío. Yo pensé que esto iba a quedar en el secreto entre tú y yo y no que iba a ser publicado. Espérate, Señor, al menos que me muera, pero no en vida. Era una cruz muy grande para Luisa. Ponte un momentito en su lugar, que tú tienes obras que Jesús te ha dictado, donde tú escribes tus experiencias muy íntimas con Jesús y que de pronto en vida tuya los quieren publicar para que todo el mundo los lea. Entonces Luisa le decía a Jesús, al menos espera que yo muera, que no sea en vida. Dice, no, es que urge que el reino de mi divina voluntad se dé a conocer. Bueno, está bien, pero quita todo lo que se refiere a ti y a mí. No, hija. Si quito eso, pues se eliminan los 19 volúmenes. ¿Qué no sabes que yo primero lo tuve que escribir como escribano divino, con el pincel de luz de mi divina voluntad en el lienzo blanco y puro de tu alma? Todo está grabado en tu alma. Cuando yo ya después te me revelo y te lo digo de viva voz, de palabra, solo estoy tomando lo que ya está grabado con caracteres de oro y de luz divina en tu alma, en tu corazón. Pero Luisa sufría, era una cruz, y Jesús le pedía que fuera humilde, y así tuvo que ser. Bueno, entonces volvemos acá. No hay santidad sin la voluntad de Dios. Y todos los santos que ha habido, desde nuestro padre Adán hasta el último, es más, que ya va a poder ser canonizado el domingo de la misericordia, el domingo 27 de abril, el Papa Francisco va a elevar a los altares al chico, a este jovencito llamado Carlo Acutis. Pues todos los santos, desde el primero hasta el último, y los que vendrán, se han forjado y se tienen que forjar en la voluntad de Dios. Porque sin la voluntad de Dios no puede existir santidad sobre la faz de la tierra. Es ahí donde se han hecho todos los santos, del pasado, del presente y del futuro. Y Luisa nos explica cómo es que habiendo esos titanes, esos santos poderosos en obras y palabras, no poseían el don de tu divina voluntad. Y Jesús le explica, hija mía, sin embargo, es verdad que hasta ahora nadie
ha poseído el reino de mi voluntad. Porque ese don, mi Padre y yo, lo tenemos reservado para este preciso momento. Y tú serás la depositaria. Has sido la elegida entre las elegidas, la más pequeña entre las almas más pequeñas, la más humilde e insignificante. Y mi Padre y yo te teníamos preparado para iniciar contigo el don de la divina voluntad, y tú serás la depositaria. Así como en la historia ha habido muchos depositarios de otros dones que el Padre ha repartido para bien de la humanidad. Recordemos algunos de ellos. ¿Quién fue el depositario de la creación? Nuestro padre Adán, de la creación. Él fue el depositario de la creación, de todos los conocimientos de la creación, y de él se nos iba a transmitir. ¿Sí? ¿Quién fue el depositario de la fe? Abraham. Y de Abraham para todas las naciones. Por eso es el padre de la fe. ¿Y qué era Abraham antes de abrazar la fe? ¿Qué era Abraham? Un politeísta. Exactamente, un politeísta. Su padre, Terah, le había enseñado a adorar muchas divinidades. Y toda su familia era politeísta. Y Dios allá en Ur de Caldea, hoy Irak, irrumpe en su vida, se le manifiesta y Abraham no duda, creyó, y por eso es el padre de la fe. ¿Quién es el depositario de la promesa mesiánica? No, él es el Mesías. No. Moisés fue el depositario de los 10 mandamientos. David, el rey David, fue el depositario. Y Dios le hace un juramento. Juro por mí mismo que de tu descendencia nacerá el Mesías. Y así fue. ¿Se fijan cómo el Señor siempre elige a uno? Y de esa persona se va permeando a toda la humanidad en círculos concéntricos. ¿Quién fue la depositaria de la redención? Pues nuestra Madre Santísima, que mediante su fiat mihi, al abrazar la voluntad de Dios a través de las palabras del arcángel Gabriel, entra en el plan divino y hace posible por su sí que el Verbo se encarnara en su vientre purísimo y virginal. Y da inicio al segundo fiat, al reino de la redención. Y luego, ¿quién es el depositario? El primero en portar las llagas de Cristo. Nuestro Padre San Francisco de Asís, allá en el Monte Alberni, al norte de Italia, él sube y allá el Señor le regala el don de los estigmas. Y después ya vinieron muchísimos hasta el día de hoy. Pero él fue el depositario, el primero en la iglesia, de portar visiblemente las 5 llagas de Cristo. Y luego, ¿quién fue la depositaria del Sagrado Corazón de Jesús? Santa Margarita María de Alacoque, allá en Paray-le-Monial, en Francia, con su padre director, el padre de la Colombière, que la va guiando y finalmente llegan al obispo y el obispo dice que se haga la primera consagración solo en el convento de Paray-le-Monial. Y así el obispo fue expandiendo las consagraciones por toda Francia y después por toda Europa y después por todo el mundo. Pero ella fue la primera en recibir el don del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién fue la depositaria? Esta va a estar más difícil, del Inmaculado Corazón de María. Y ya sabía, estaba más difícil. Pero fíjense, ¿quién dijo eso? Sor Lucía de Fátima, de los 3 pastorcitos.
La Virgen le dice: y tú vas a permanecer muchos años sobre la faz de la tierra, porque nuestro Padre te ha confiado la misión de establecer en el mundo las consagraciones a mi inmaculado corazón, para evitar que las almas se condenen eternamente en el infierno. Por eso he bajado del cielo, para frenar. ¿Se acuerdan que la Virgen lleva a los 3 niños y ve la cantidad de almas que se están condenando? Y cómo los 3 niños lloran y se le abrazan a la Virgen. Y dice: es preciso, Dios Padre quería que ustedes vieran, que fueran testigos oculares de cuántas almas se están condenando. Y es cuando Lucía, llorando, le dice: madre, no lo puedo creer, porque son tantas almas que vi precipitarse al infierno como las hojas caen de los árboles en el otoño. ¿Y cómo quedan los árboles en el otoño? Sin hojas. Dice: así era la cantidad de almas. Dice: por eso el Padre me ha pedido bajar del cielo para cerrar las puertas del infierno, si las almas en familia preferentemente se consagran a mi corazón de madre. Y ella es la depositaria. Y ella tenía 10 años y va a vivir 98 años, ¿sí? Estableciendo en el mundo el don del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Y así como Santa Margarita, las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego viene otra depositaria. Ya ven que el corazón de nuestra Madre tiene una llamita. ¿Y quién es la depositaria? Isabel de Hungría, que escribe la llama de amor. Y que la Virgen le dice: esta llama de amor se va a expandir como un milagro en los 5 continentes. Y cuando la llama de mi corazón encienda el corazón de mis hijos, será tan fuerte su fulgor que Satanás quedará enceguecido y no podrá ver a las almas que me pertenecen. Qué importante. Y así en la historia, como ven, siempre ha habido almas depositarias. Y Luisa fue elegida en estos últimos tiempos para ser la depositaria del don por primera, porque el don en nadie se había podido derramar. Don que poseía Adán inocente antes del pecado original. Y si Adán pasaba la prueba de amor y de fidelidad en el Edén, entonces todos, como connatural a nosotros, poseeríamos el don de la divina voluntad. Pero Adán se sustrae, rechaza la voluntad de Dios para darle vida a su propia voluntad humana. Y entonces, ¿qué heredamos? El pecado original. La soberbia, el egoísmo, la desobediencia, la maldad, que es fruto de nuestra voluntad humana. Todo el mal, todo el pecado que vemos en el mundo, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, es fruto de nuestra voluntad humana desvinculada de la adorabilísima y santísima voluntad de Dios. Por eso Luisa se asombra, porque Luisa, al ir leyendo las vidas de los santos, decía: ¿cómo es posible que este santo no poseyera el don de tu divina voluntad? No. Mas, sin embargo, los milagros que hacía el profeta Elías, o los milagros que hacía Moisés, o los milagros que hacía San Pablo, incluso resucitando muertos, igual San Pedro, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ellos solo tomaban micropartículas de mi voluntad. Y si en mi nombre podían hacer esos milagros y expulsar demonios y hablar lenguas y profetizar, eran atisbos de mi voluntad, pero no la poseían como tal, porque no había llegado la hora del reino de mi voluntad, de mi querer. Tenían que pasar 2000 años de iglesia, de sacramentos, porque mi Padre y yo cada 2 milenios renovamos la humanidad. Por eso el Padre Pío profetizó
que el tercer milenio sería el milenio de Luisa Picarreta y que estaría lleno de Luisa Picarreta y de sus conocimientos del don de la divina voluntad. Y ya estamos en este tercer milenio. Estamos en los albores y vemos como cada vez más almas se van entusiasmando, se van enfervorizando, cada vez más sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos, familias, y así vemos cómo el don se va transmitiendo. ¿Y cómo se transmite el don? ¿Por imposición de manos? No. ¿Reuniéndose muchos y pedir lo que venga? ¿Que lo baje el Espíritu Santo como hace con los demás carismas? No. No es un don que se transmite de esa manera. Es un don que se transmite con el conocimiento, con la lectura. Jesús se lo va a decir más adelante en este mismo volumen. A mayor conocimiento, mayor don. A mayor conocimiento, mayor don. Pero no es un conocimiento que se queda en la letra. Dice Jesús, el conocimiento acerca de mi voluntad divina es un conocimiento que lleva a la vida. No es información intelectual que se queda aquí. No, baja al corazón y el alma empieza a vivir gradualmente, poco a poco, en el reino de mi voluntad. Y Jesús continúa. No podían poseer la plenitud de la unidad de la luz de mi voluntad. Si hubiera sido así, siendo la cosa que más me interesa, que más me importa, que más quiero y deseo, porque mi voluntad es lo que más me glorifica. Es lo que más me glorifica. Y que nada menos que pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará el don de mi divina voluntad, completará la obra de mi redención y la obra de mi creación. Creación y redención llegarán a su plenitud con el don de la divina voluntad. Entonces en el mundo quedarán establecidos los tres reinos, los tres fiat, para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Y no solo, sino que llevará a la criatura al bien más grande que puede existir en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es el don más grande que Dios nos puede dar? Su adorable voluntad. No hay don más grande, porque se nos está donando el mismo, porque su voluntad es su ser, su esencia, su naturaleza. Lo que Dios es su voluntad divina. Entonces nos está dando el don más grande que puede existir en el cielo y en la tierra. Yo habría hecho de modo que lo hubiera hecho conocer, así como hice conocer las tantas virtudes y maravillas de mis otros santos. Así habría hecho conocer quién había poseído el reino de mi voluntad, que tanto deseo, dice Jesús. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha llamado para ser transmisores de estos conocimientos, hacerlos llegar a más personas, a más amigos, compañeros, sacerdotes, religiosos, a los seminaristas, donde quiera que estemos. Ir sembrando las semillas del conocimiento del don de la divina voluntad. Y así con sutileza, otras veces abiertamente, otras veces en una conferencia, otras veces en una red social, en un escrito, pero siempre estar sembrando pequeños conocimientos del don de la divina voluntad. Y el Espíritu Santo se encarga de que las almas se pongan interesadas, se inquieten, se empiecen a enamorar y al rato empiezan a leer los volúmenes y después empiezan a comunicar a otras almas. Así es esto. Y es lo que Jesús tanto desea, para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo había poseído.
En cuanto a los santos del Antiguo Testamento, se encontraban en las mismas condiciones de Adán, pues faltaba el divino Redentor, que mientras debía venir de nuevo, debía unir de nuevo la voluntad humana a la voluntad divina. Y este es el momento con la llegada de Luisa Picarreta. Y después de Luisa, ¿quién? El padre Aníbal, canonizado el 2004 por San Juan Pablo II. ¿Y quién más? Empezaron a vivir ya en el don después de Luisa. Sus 5 confesores. Sus 5 confesores. Ellos fueron los primeros destinatarios. Incluso hay un pasaje muy bonito de uno de sus confesores cuando llega al cielo. Y Luisa se asombra, porque dice que todos los santos en el cielo lo rodeaban. Y todos los santos tenían una luz bellísima, pero su confesor tenía una luz fulgurante. Y Luisa le pregunta a Jesús: ¿por qué mi confesor, que apenas llega al cielo, brilla más que todos los santos? Porque él ya poseyó en la tierra el don de mi divina voluntad. ¿Y por qué todas esas almas le están alrededor? Porque esperan sus lecciones de divina voluntad en el cielo. Y ahora él ya es maestro en el cielo de divina voluntad. Pero también veo que los ángeles se le acercan y lo rodean, porque también los ángeles esperan esas lecciones que ustedes tienen en los volúmenes, porque eran los conocimientos, los escritos, que yo estaba transmitiendo a Adán en el paraíso, y se vieron interrumpidos cuando él pecó, me desobedeció y se separó deliberadamente de mi voluntad, para darle vida a su voluntad humana. Entonces yo dejé estos escritos con letras de oro en los muros de la Jerusalén celestial, esperando que transcurrieran, ¿cuántos milenios? 2000. No, 6.000 años. Desde Adán, claro. 6.000 años, bíblicamente hablando. Dice, y mi padre y yo anhelábamos hacer bajar ya todas esas verdades de luz divina, de mi voluntad a la tierra. Pero teníamos que esperar primero la llegada del Redentor. Y tuvieron que pasar 4.000 años de dolor y de espera. No podía derramar antes el don de mi voluntad, pues los hombres estaban destinados a la condenación eterna. Tenía que venir primero Jesús a redimir, salvar, reparar, rehacer. Y una vez que Él fundara la iglesia y estableciera el reino de su redención, tenían que pasar otros 2.000 años de dolor y de espera. Y 4.000 y 2.000, 6.000, y ya estamos en el tercer milenio. El milenio de Luisa es la era de la divina voluntad, y todo será impregnado, todo en la iglesia, todo será impregnado en la iglesia, todo va a cambiar el lenguaje de la iglesia. Las Eucaristías serán en la divina voluntad, las confesiones, los bautismos, las confirmaciones, las ordenaciones, todo va a ser con el lenguaje de divina voluntad. Todo se va a impregnar, las encíclicas papales, todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Todo se va a ir renovando, se va a ir impregnando de estos conocimientos y de este lenguaje. Incluso ustedes ya lo han visto. Cuando escuchan sacerdotes que ya tienen los conocimientos, cuando predican el Evangelio en sus homilías y empiezan a hablar de divina voluntad, se les nota una luz ya diferente del conocimiento. ¿Verdad que sí? Y los que ya estamos acá,
mira, este padre está en divina voluntad, está mencionando partes de los escritos de Luisa y lo está haciendo con mucha sutileza, ¿verdad? Ya es diferente ese sacerdote, porque ya está empapándose del conocimiento, va dando pasos, va subiendo en esa escalera de 4 peldaños. Y eso es lo bonito, ahí vamos, poco a poco. Esto es gradual, es un don gradual de conocimiento. Por eso Jesús le dice, va a haber 9 niveles del vivir en el reino de mi divina voluntad. ¿Sabían eso? 9 niveles. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos niveles? 9. ¿Cuántos coros angélicos? 9. Y en el cielo habrá 9 órdenes de santos. A ver, repito, porque si no, cuando lleguen al cielo y les tocan el tercero, en el segundo, le van a reclamar al Señor: ¿por qué no nos avisaste esto en la tierra? No, hay 9 grados de gloria, 9 grados de santidad. ¿Y a qué se debe todo esto? Al conocimiento del don de la divina voluntad. Así como los 9 coros angélicos están en 3 jerarquías, según los conocimientos que ellos tienen de la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando? Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Según el conocimiento que tú adquiriste en la tierra sobre el don de la divina voluntad, será el lugar que ocupes eternamente en el cielo. Esto es para que nos demos prisa y hagamos muchos giros en la voluntad de Dios. Tenemos que girar por toda la creación, por toda la redención y por toda la santificación. Amén. Así que tenemos mucho trabajo y mucho que comunicar y transmitir. Así Jesús continúa. Sin embargo, tanto los santos del Antiguo Testamento como los modernos tomaron de mi voluntad tanto cuanto conocieron. Los mismos milagros que hicieron eran partecita de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos. Y si Moisés pudo abrir el mar rojo y lanzar 10 plagas sobre Egipto, eran pequeñas gotitas del don de la divina voluntad. Pero él no la poseía, porque tenía que llegar la depositaria. Ellos hacían la voluntad de Dios, pero no la podían vivir porque no la poseían como propia. Esa es la diferencia. Hasta que llega Luisa y es la depositaria del don de la divina voluntad. Y Jesús la llama mi pequeña primogénita. ¿Entienden ese término? Primogénita. ¿Qué significa eso? Como si hubiera sido la primera alma de toda la humanidad en vivir en el reino de la divina voluntad. ¿Y dónde queda nuestro padre Adán? ¿Se le quitó la primogenitura? ¿A nuestro padre Adán se le quitó la primogenitura? Sí, vivió muchas décadas. No, vivió mucho tiempo en la divina voluntad. El Adán inocente. Y sus obras nos benefician y nos disponen a vivir en el reino de la divina voluntad. Todo eso está explicado bellamente en el volumen 26. ¿Sí? Ahora, ¿a Adán se le quitó la primogenitura? ¿Sí o no? Estamos divididos. Estamos divididos. ¿O le dejaron el 50 y le dieron el 50 a Luisa? Sí, 50 y 50, para que nuestro padre Adán no se sintiera. ¿Cómo ves, querido padre? ¿Se le quitó la primogenitura? Pues
se le suspendió, bueno, se le quitó, porque en ese tiempo, bueno, no te explicar bien eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo que dices de las décadas, el gozo de los dones preternaturales. Así es, dones. sí. Después de la desobediencia ya perdió todos los dones. Así es. Entonces ya no te voy a explicar. Pero me gustó la benevolencia del Padre, tu benevolencia. ¿Sí? No se le quitó, se le suspendió. Eso me encantó. Se queda pausa. Pero entonces, esa fue la prueba de Adán, ¿no? Que falló cuando Eva le presentó. O sea, lo vivió en la divina voluntad porque falló. Pero vivió muchas décadas antes del pecado. Por eso perdió su luz, porque Claro, la perdió sí. la divina voluntad. Bueno, ¿se le quitó o no la primogenitura? ¿Sí o no? Sí. 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 Y eso está en un volumen. Y dice Luisa, yo estaba en mi cuartito, en mi camita, cuando de pronto vi entrar a Adán con Jesús. Entonces Jesús miró a Adán y le dice, anda. Y Adán le dice a Luisa, vengo a entregarte la primogenitura, porque yo no soy digno de ella, porque la perdí. Y yo tenía en mis manos este don, esperando que tú llegaras para entregártelo. Por eso Jesús le dice la primogénita. Ella es la primogénita. Con Luisa, Jesús está iniciando un nuevo Génesis, un nuevo principio, una nueva era, la era del don de la divina voluntad. Así. Entonces, Luisa es como la tercera obra, ¿no? O sea, la creación, la redención y la santificación. ¿Es la tercera obra? ¿Sí, no? No como depositaria, sino como obra. Es el tercer eslabón. Porque no hay santidad sin mi voluntad, pero poseyeron de ella lo poco que conocieron, no más, porque un bien se suspira y se llega a poseer cuando se conoce. Ahí está. ¿Quieres poseer el don de la divina voluntad? Conócelo. Empieza a leer volumen 1, 2, 3, hasta el 36 y luego vuelve a empezar. Y a la par las horas de la pasión y la Virgen María en el reino de la divina voluntad. ¿Y cuántas veces hay que leer? Muchas, como la Biblia. Son nuestros dos libros de cabecera, la palabra de Dios y libro de cielo, que ahorita tiene un título que Jesús le dio 3 sugeridos a Luisa: libro de cielo, o el don de la divina o el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, o llamada al orden de todos los hombres para que ocupemos el puesto primario que Dios quiere para nosotros desde toda la eternidad. Y el más corto es el que le tenemos ahora y le llamamos libro de cielo. Pero hay un cuarto título que Jesús ya sugirió, y ese título, ¿quién se lo tiene que dar? Pues la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, con la aprobación y la anuencia del Papa en turno. ¿Y cómo se le va a llamar a ese libro que va a editar el Vaticano? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. ¿Me están escuchando? El Evangelio del Reino, la buena nueva del reino de la divina voluntad. Ese va a ser el título. Cuando salga la edición típica del Vaticano. ¿No se les olvida? El Evangelio
del reino. Este es el evangelio de la redención y este es el evangelio del reino de la divina voluntad. ¿No les da alegría? El Apocalipsis de San Juan ya habla de ese evangelio del reino. Y ustedes saben de memoria el capítulo 10 del libro del Apocalipsis de San Juan, el librito devorado. ¿Se acuerdan? Y dice Juan: de pronto vi un ángel poderoso que tenía un pie en la tierra y un pie en el mar. ¿Qué significa eso? Que el mensaje que porta ese ángel es de carácter universal. Y de pronto vi que en su diestra traía un librito. ¿Un qué? ¿De cuántos capítulos? Cuya autora, Luisa Picarreta, la séptima trompeta del Apocalipsis. ¿Y saben una cosa? Esa trompeta ya sonó. Luisa Picarreta es la séptima trompeta del Apocalipsis. Y luego ese ángel poderoso. ¿Quién es ese ángel poderoso? Que Juan lo ve como ángel. De la cadera para abajo era de fuego. Y de la cadera para arriba despedía una luz más brillante que el sol. ¿Quién es? Jesucristo. Y traía en su diestra potente el evangelio del reino. Entonces me dijo: cómetelo. Yo lo tomé de su mano y lo comí. Cuando lo comí era dulce como la miel, pero cuando lo tragué y llegó a mis entrañas, me llené de amargor. Recibir el don de la divina voluntad es miel, es dulzura. Pero ¿qué es lo primero que hace morir? Tu voluntad humana. Por eso te amarga, te purifica, porque ya no le vas a dar más vida a tu querer humano, a tu voluntad humana, sino solo la voluntad de Dios. Es morir al egoísmo, al ego, a la soberbia. Y luego me dijo: ahora que lo has comido, ya estás listo, ya estás preparado, porque no puedes dar lo que no conoces, lo que no posees. Ahora ve y anúncialo a todas las naciones de la tierra. Y es el don de la divina voluntad, el evangelio del reino. Amén. Amén. ¿Les gusta? Luego hay que ver Apocalipsis, pero desde la óptica de la divina voluntad es otra cosa. Todo se explicita y se esclarece mejor a la luz del libro de cielo. Eso nos queda de tarea, ¿verdad, Padre Felipe? Bueno, y al final del párrafo de ese capítulo que estamos leyendo, dice: porque el conocimiento es portador del don. El conocimiento del libro de cielo es portador del don de mi divina voluntad. Es un don que se transmite por conocimiento, no por imposición de manos, sino por conocimiento. A mayor conocimiento, mayor don. Y ahora vamos a concluir con esto. ¿Cuántos grados hay para vivir en la divina voluntad? 4. ¿Y cuáles son esos 4 grados? ¿No tenemos marcadores? Sí, hay aquí. Muy bien. 4 grados de vivir en la voluntad de Dios. Y Jesús le pone un ejemplo muy bonito a Luisa Picarreta. Esa línea es la tierra.
Y acá el sol que es símbolo de la divina voluntad. El sol de la divina voluntad. Y Jesús le dice, el primer grado son aquellos que viven dentro de su casita, ¿sí? Que viven dentro de su casita y tienen una ventanita donde se filtra la luz del sol. Y esta personita, ¿sí?, vive ahí dentro de su choza, de su casa. Esta persona goza del sol poco, como ahorita nosotros nos entra la resolana por las ventanas. Pero ¿qué pasa si yo me salgo? Ya me pega directamente y siento su calor. Y dice, esta es el alma que vive a expensas de la luz solar. Pero de pronto esa alma se sale de su casita. Ese es el segundo grado de vivir en mi voluntad. El primer grado son los que todavía están dentro de la casa de sus pasiones, de sus vicios, de sus ataduras, que todavía están muy apegados a las cosas terrenas y que viven mirándose a sí mismos. Pero a pesar de eso, ya están investidos de la luz de mi voluntad. Pero hay otras almas que, venciendo sus pasiones, sus iras, sus enojos, sus apegos humanos y materiales, se salen. Y este ya es el segundo grado. El segundo grado, porque esta alma en el conocimiento de mi voluntad ya está expuesta a la luz directa. Sin embargo, el alma que está en el primer grado solo vive del reflejo de mi voluntad. Entonces esta alma, no queriéndose quedar en el segundo grado, emprende el vuelo. ¿Sí? Y esta alma ya está más empapada y llega al tercer grado de vivir en la divina voluntad. Esta alma está lejos de miramientos, ya no se mira a sí misma, ni siquiera le importan las cosas de la tierra, porque esa alma ya es más celeste que terrestre. Está desapegada, desvinculada de todo lo que es terreno. Esa alma ya está olvidada de sí misma, está imbuida, empapada de la voluntad de Dios, porque ha devorado los 36 volúmenes y les ha dado muchas vueltas, y la vida del don ya está en él y lo empieza a transmitir. ¿Le seguimos o aquí nos quedamos? ¿En cuál grado vas? No lo digas. Pero esto nos reta. Y dice Jesús a Luisa, no te detengas, hija mía, ni en el primer grado, ni en el segundo, ni en el tercero. Ve al cuarto grado, y son las almas que ya viven en el sol de mi querer. Que ya viven, este es el cuarto grado. Son las almas que ya están consumadas, esa es la palabra. Se han hecho uno con la voluntad de Dios. Ya viven en el reino a plenitud, ya la poseen a plenitud. Como Luisa, como el padre San Aníbal, como sus confesores, como el padre Pío. ¿Quién le transmitió al padre Pío los conocimientos? Luisa. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Nos lo estamos inventando o lo estamos imaginando?
¿O son rumores de oídas? No, señores, está en el epistolario de las cartas de Luisa y está en el epistolario de las cartas de Padre Pío, porque ellos se carteaban y tenían hijos espirituales en común. Y Luisa le mandó las horas de la pasión y luego el Padre le respondió, el Padre Pío, y luego el de la Virgen María y el Padre Pío le respondía, y luego en una caja le manda los 36 volúmenes. Y cuando Padre Pío los lee, es cuando él se da cuenta y dice: el tercer milenio es el milenio de Luisa. Y por eso el primer sacerdote en el mundo y en la historia en fundar el primer cenáculo de divina voluntad fue Padre Pío de Pietrelcina. Ahí en San Giovanni Rotondo funda lo que se llama la Casa de la Divina Voluntad. Hasta el día de hoy está activa y está llena de reliquias de Padre Pío y de Luisa Picarreta. Y Padre Pío le recomendaba a todos sus hijos espirituales que tenían que leer los volúmenes de Luisa, porque era el futuro de la Iglesia, el reino de la Divina Voluntad. Y así hay 3 grados de vivir en la Divina Voluntad. Dice: todos están dentro del flujo del sol de mi divino querer. Pero estas almas, los rayos, ya les llegan más directo, mientras que a este le llegan de forma indirecta. Y a estos ya les pega el calor de mi voluntad. Mas sin embargo, esta persona ya vive dentro del sol del divino querer, dentro del sol de la divina voluntad. Y así le explica Luisa. Estamos, para que lo busquen en el volumen 19, el 26 de julio de 1926. 26 de julio de 1926. 4 grados de vivir en el reino de la divina voluntad. Y en el segundo párrafo: ahora, el sol es imagen de mi voluntad, le dice Jesús a Luisa, que más que sol envía sus rayos para convertir a aquellos que quieren vivir en su reino, todos en luz y en amor. Dice: la imagen de estas personas son los 4 grados de vivir en mi voluntad. La primera, se puede decir que no vive en el reino de la divina voluntad a plenitud, sino que solo a la luz de este reino que se expande por medio del sol y se filtra por las hendiduras y las ventanas y las puertas de esa casa. Y ese primer grado le dará a esa alma la fuerza y la purificación para después salir y exponerse directamente a los conocimientos del don. Se puede decir que está fuera de sus confines, y si goza una luz escasa, es por la naturaleza de la luz que se difunde por todas partes. Su naturaleza, sus debilidades humanas, sus pasiones le forman como una habitación en torno. Pero esa alma ya está en el conocimiento, está empezando a leer, se está entusiasmando, empieza a hacer las horas de la pasión, ya está más enamorada de la Virgen María. En el libro del reino de la divina voluntad, como la Virgen María transmite los conocimientos, y luego empieza a leer volumen 1, volumen 2, volumen 3, y después esa alma ya no puede dejar de leer. ¿No nos pasó a todos lo mismo? Que nos vamos reenamorando y luego a veces nos entra la tentación y abandonamos, y luego volvemos con mayor ahínco, y así, y luego vamos a un retiro y salimos más enfervorizados y a todo mundo le empezamos a contar. Y vemos cómo las almas se contagian
Y a alguien le regalamos un libro, a otra persona un libro, a alguien le regalamos el don de la divina voluntad, volumen 1, a otros el de la pasión, a otros el de la Virgen, a otros la novenita de la Santa Navidad, que ha atrapado a tantos, ¿verdad? Y poco a poquito, a otros las oraciones de Luisa, a otros un video, un esquema, y así tú ni cuenta te das. Yo hice un esquema en una ocasión, en una clase virtual, en María Visión. Y de pronto llegó un sacerdote a mi casa y me dice, quiero ese esquema. ¿En serio? Dice, me encantó. No sé nada de la divina voluntad, pero quiero que me regale todos los libros. ¿De verdad? Pues dejó mi librero vacío. No, en serio, no estoy mintiendo. Yo con dolor se los iba dando con lagrimitas y luego me decía, uy, ya subrayaditos mejor. Todo. De veras, llegó con una maletita el padre. No estoy mintiendo. Llegó a cenar a la casa, llegó con una maleta, pues no cabían todos los libros, le tuve que dar otra mochila y se llevó todos, todos. Incluso me dijo, no, llévame a tu librero. No estoy mintiendo. Y fue al librero y empezó ahí a ver y empezó a agarrar ahí todo lo que había de Luisa Picarreta y me volteé a ver y me decía, lo siento, pero tú los puedes conseguir más pronto que yo. ¿Y saben de dónde venía ese sacerdote? De Francia. De Francia. De verdad. Y me dice, Pepe, ahora mi hermano y yo, que es otro sacerdote, dice, a todos los padres del decanato les estamos transmitiendo divina voluntad. ¿Se fijan? ¿Cómo? Porque ese padre vio un esquema en una clase y ahí se enganchó, le impactó el esquemita. Dice, me hizo clic y empecé a entender. Entonces habló por teléfono, consiguió mi teléfono, consiguió mi domicilio y se lanzó. No, en serio. Lo que es creer. Él venció los obstáculos. Y ya me dice, todo esto me está sirviendo muchísimo. Y luego después se encontró por allá en un retiro al padre Carlos Barbú. Y no, pues todavía se impulsó más. Y dice, y los sacerdotes de la diócesis, ahí en Francia, dice, cuando nos reunimos en decanato a la formación, dice, ya no quieren nadie participar, solo quieren que mi hermano y yo tomemos la palabra, porque dicen que tenemos una unción especial que ellos no conocían. Y nosotros sabemos que esa unción es libro de cielo. Estamos transmitiendo, dice, ellos están impactados, que de dónde estamos recibiendo esos conocimientos. Dice, porque no les hemos dicho nada, solo les vamos dosificando, pero cada vez nos vemos más interesados, más. Dice, mi hermano y yo estamos trabajando en el decanato. ¿Se fijan? Cómo Dios, de una palabra que tú dices, de una conducta, de un retiro, de una charla, de un libro, alguien te lo donó, te lo regaló, y es el inicio de entrar por la puerta del reino de la divina voluntad. Amén. Así que no nos cansemos. 6:05. Es a las 6:30, Padre Felipe. Entonces, sigamos acá. Segundo, las personas que ya están tomando el sol directamente. Y Jesús le explica bellamente. La segunda es la imagen de quien ha entrado, ha hecho los primeros pasos de los confines del reino supremo de mi querer, como este Padre, ¿no? Entró rápidamente, y como él tiene el don de la predicación, y es un sacerdote que tiene el don de sanación y de liberación, tiene mucha ascendencia y autoridad. Y vean cómo el Señor lo enganchó rápidamente. ¿Se fijan? Él solito y va en su búsqueda. Ya salió de su casa y quiere exponerse
Y luego invita a su hermano, el otro sacerdote, y dice, y así vamos a ir renovando a los padres del decanato. Qué valientes, ¿verdad? Eso se llama valentía y mucha inteligencia. Lo han hecho muy bien. Y dice, esta goza no solo más luz, sino que goza también el calor de la voluntad de Dios. Luz y calor. Por lo que el aire que respira ya es puro. Al respirarlo se siente morir las pasiones. Es constante en el bien. Soporta no solo con paciencia las cruces, ama ya las cruces, desea las cruces. Lo hace todo con amor. Pero como está en los primeros pasos de los límites, esa alma del segundo grado todavía ve mucho la tierra, siente la tierra, le atraen las cosas del mundo, todavía tiene ataduras, quiere emprender el vuelo, pero algo lo ata, lo ancla, ¿sí? Pero ahí va, poco a poco, ya está fuera de la casa de sus pasiones, siente el peso de su naturaleza humana. Pero esa alma ya está a la luz del sol de la divina voluntad y de su calor abrasador, que le va purificando y que le va quitando las ataduras. El tercero. En cambio, la tercera persona, siendo la imagen de quien ha avanzado en los confines de este reino, es tal y tanta su luz que le hace olvidar todo lo terreno. Por eso esa alma ya está suspendida, levitada entre el cielo y la tierra. Ya es más celeste que terrestre. Ya está más imbuida, empapada del don de la divina voluntad. No siente nada más en sí misma. Esa alma ya no se mira a sí misma. Está libre de miramientos. Ya no busca su propio interés, sino el de los demás, como Jesús, como la Virgen, como Luisa. Esa alma ya camina en el bien, en las virtudes, en las cruces. Y las cruces en estas almas se cambian en naturaleza. ¿Están escuchando eso? En estas almas del tercer grado, las cruces, ¿en qué se transforman? En naturaleza. ¿Qué entienden por eso? Ya parte de su vida algo natural, algo normal, como respirar, como caminar, como hablar, como ver, como comer, como dormir. ¿Es algo natural a nuestra vida humana en la tierra? Sí. Entonces las cruces ya son parte de su vida como algo natural. Ya no las ve venir de lejos, ya no las teme, ya no las rehúye. Al contrario, las anhela, las desea como cosas propias, porque Él sabe que con esas cruces conquista las almas para el reino de Dios. Con esas cruces se configura cada día más con Jesucristo, con la Virgen María, con los santos. Las cruces ya son parte natural de su vida, es algo normal, ya no lo ve como algo extraño, ya no se queja, ya no rechaza, ya no tiene miedo a la cruz. Cuando al Señor en el pretorio le presentaron su cruz, ¿qué hizo? Se abalanzó sobre ella, la abrazó y la besó. ¿Y qué dice? Cruz amada, lecho precioso mío, te he esperado hasta este momento, porque en ti sellaré la salvación de mis hijos. Tú serás su gloria, tú eres la llave que les abrirá
las puertas del cielo y les cerrará las puertas del infierno. Tú serás su luz, tú serás su maestra, porque tú eres cátedra de sabiduría. Tú me los conducirás gloriosos al cielo. Y no es donde Jesús empieza a hablar bellamente de su cruz. Y cuando le presentaron la cruz a Dimas y a Gestas, ¿qué hicieron? Pateaban, vociferaban, gritaban, la aventaban, se resistían. Los soldados romanos tuvieron que forzarlos. Y por eso a ellos los ataron de brazos a la cruz. ¿Por qué los ataron? Porque no la querían. La aventaban, la rechazaban, la escupían, vociferaban, gritaban. ¿Y a Jesús qué le presentaron? ¿El transversal, el vertical o la cruz completa? ¿Qué le presentaron a Jesús en el pretorio? ¿El travesaño vertical o el horizontal o la cruz completa? Mira, otra vez estamos divididos. Le presentaron su cruz completa, completita, 3 metros de longitud y pesaba 250 kilos. Por eso en su brazo, en su hombro izquierdo, le formó la llaga profunda en la clavícula. De esa llaga casi nadie habla. Por eso las caídas eran letales, dolorosísimas. Por eso Jesús ya llegó el momento en que no pudo y no fue necesaria la ayuda del cirineo. Y el cirineo quería, rehusaba, vociferaba, decía: ¿por qué yo? Es un criminal, que la lleve él solo. Pero en cuanto cruza el brazo con el brazo de Jesús, algo ocurrió. Sin milagros, sin palabras, sin signos, inmediatamente reconoce a Jesús Mesías. Y ahí el Señor le da el don de la cruz y lo hace su discípulo. Y cuando llegan a la cima del Calvario, ¿se quiere despegar de Jesús, Dimas? ¿El cirineo? No, ya no quiere. Ahora lo tienen que obligar porque se fusionó con la cruz. Ahí Jesús le participa un poco de la naturaleza de la cruz. Al principio le sabía amarga, pesada, áspera, dolorosa, asfixiante, todo, y después era dulce. Ya no la quería soltar, porque al abrazar la cruz descubres al crucificado y quedó fundido con Jesús. Jesús le da el don de la cruz, eso es tenerla como natural. Por eso continuamente el Señor le renovaba a Luisa Picarreta la crucifixión y ella la anhelaba y la pedía. Incluso cuando Jesús tardaba, no le decía: ¿acaso ya no te sirvo como alma víctima? ¿Acaso no es esa mi primera misión? Porque Luisa va a recibir 2 misiones de parte del Señor. La primera es alma víctima de reparación por los pecados del mundo. Y la segunda, la depositaria del don de la divina voluntad para transmitirla a todas las generaciones y que se establezca en el mundo el reino de la divina voluntad. Amén. 2 misiones. Pero Luisa ya veía la cruz como natural. Ya era parte de su vida, como respirar, como dormir, como comer. Ya no era algo ajeno, ya no era algo extraño, ya era parte de sí. ¿Se fijan qué bonito? A ese grado tenemos que llegar. ¿Y dónde se llega a ese grado? En el tercero. La cruz ya es natural. Ya la tienes para siempre contigo. Ya no la sueltas, ya no sabes vivir
sin la cruz. Amén. Y así el alma del tercer grado ya no se mira a sí mismo y todas sus virtudes se cambian en naturaleza y las vive en el don de la divina voluntad. La luz de mi voluntad la deslumbra, la transforma y apenas le deja ver de lejos lo que a ella ya no pertenece más. Esa alma del tercer grado puede decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque estoy crucificado, dice San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Ya no existo para el mundo, solo para Dios, porque estoy crucificado con Cristo. Y al quedar crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive y reina en mí. Esas son las almas del tercer grado. Pero Jesús le dice: vamos, sigue adelante. A la cuarta, las almas que ya están dentro del núcleo del sol de mi voluntad, de mi querer, son las almas más felices, las más bienaventuradas. ¿Y por qué son las almas más felices y más bienaventuradas? Porque ya viven el cielo en la tierra. Por eso cuando estas almas mueran, ya no irán al cielo, porque ya viven dentro de él, ya lo poseen, ya lo viven por adelantado. ¿Qué acaso el don de la divina voluntad no es vivir el cielo en la tierra? ¿No es la más grande bienaventuranza? Como lo dice Apocalipsis, en la penúltima bienaventuranza. ¿Se acuerdan de la penúltima bienaventuranza del Apocalipsis? No, ¿verdad? Ya al final, cuando dice San Juan: dichosos, bienaventurados, los que tienen acceso al banquete, al evangelio del reino, los que tienen derecho al banquete. A ellos pertenece la gloria y el reino ahora mismo, y reinarán con Cristo 1000 años, pero no en sentido literal, porque entonces vamos a decir: qué poquito. En sentido apocalíptico, reinar con Cristo 1000 años es para siempre. Es la cifra de la historia de la salvación que se proyecta hasta la eternidad. Así el Señor dice: son las almas más felices, porque ya viven de cielo. Porque es la imagen de quien no solo vive en mi reino, sino de quien lo ha adquirido. Esta sufre la consumación total del sol supremo de mi divino querer. Esas almas ya viven en el reino de mi voluntad a plenitud, porque lo han adquirido, porque encontraron la perla de gran valor. ¿Se acuerdan del coleccionista de perlas? Y cuando encuentra la perla de gran valor, vende todo lo que tiene, ya nada le importa de aquí para allá, nada, está desapegada. Ha encontrado la perla de gran valor, que es el reino de la divina voluntad. Ya no quiere ninguna otra perla, porque ya está consumado con el reino. El resplandor de la luz es tan fuerte que ella misma se transforma en luz y en calor. Y no puede ver más que luz y fuego, y todas las cosas se convierten para ella en dos cosas: luz y amor. Luz y amor. Viven del amor. Por lo tanto, habrá diferentes grados en el reino de mi voluntad, en la medida en que mis hijos quieran tomar sus bienes
a través de la lectura y del conocimiento de los volúmenes. Los primeros grados serán los estímulos y los caminos para llegar al último. En cuanto a ti, hija mía, es necesario que hagas conocer mi reino. Por eso tú, Luisita, deberás estar siempre en la cuarta grada. Y ahí vivió Luisa. ¿A partir de qué edad? 17. No, por favor, no los escuches, Luisa. Sí saben, pero le echan emoción. ¿A partir de qué edad Luisa recibe el don de la divina voluntad? 23, ¿no? 24 años. Hasta los 82 que vivió en la tierra. Ella recibe el don de la divina voluntad a plenitud cuando ella cumple los 24 años de edad. Era una jovencita. Y ese don se fue desarrollando en ella cada vez más. Hasta sus 82 años, que muere en olor de santidad, en Corato, en su camita, sentadita, y así le hacen su féretro, sentadita, con una ventanita en forma de corazón, y en su pecho la palabra Fiat. Qué bonito. Y ahora su tumba está muy remozada ahí en Corato. El padre don Sergio, que es el párroco de Santa María Greca, donde está la tumba de Luisa, la han cambiado de lugar, la han remozado, pusieron un monolito blanco de mármol, ya la puedes rodear con las letras doradas, la pequeña hija de la divina voluntad. Vienen las fechas y ahí va muchísima gente de todo el mundo. Están llegando gente de todas partes de los 5 continentes. Cada vez más. Cada vez se ven más autobuses, más peregrinos que llegan preguntando dónde está la casa de Luisa. Y ahora ya es muy fácil porque en la calle le cambiaron el nombre. Y ahora la calle donde está la casita, donde vivió Luisa, y a la vueltita su tumba en la parroquia, en el templo de Santa María Greca, la calle se llama Luisa Picarreta. Ahora están las placas, ¿sí? Entonces ya es muy fácil llegar, porque ya existe una calle dedicada a Luisa la Santa. Pues que Luisa interceda por todos nosotros, junto con San Aníbal, con sus 5 confesores, porque ellos vivieron en el reino de la divina voluntad, gracias a que les tocó pues estar muy cerca de Luisa, recibiendo de primera mano de la depositaria los conocimientos del don de la divina voluntad. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por estos conocimientos que nos has dado acerca del reino de tu voluntad. Y pedimos la fuerza, la perseverancia al Espíritu Santo para continuar nuestro estudio en lo personal, en familia, en grupo o en cenáculo, hasta concluir los 36 volúmenes para volver a iniciar las veces que sea necesario. Y concédenos esa otra gracia de transmitir a nuestros hermanos los conocimientos de estos bellos volúmenes que muy pronto serán llamados el Evangelio del Reino, para gloria de tu nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la divina voluntad y en el divino querer, fiel. ¿Vieron lo que hice? A ver, háganlo. En la divina voluntad y en el divino querer, fiel. Así todos los días.